Les invito a abrir las Escrituras en el libro de San Juan y vamos a leer desde el versículo 21, capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Dícele Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos y habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele el Señor: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, vamos entonces ahora a meditar en este texto, que es un texto muy impresivo, por cierto, impactante también, pues acontece en la vida del apóstol Pedro, un siervo de Dios, el cual amaba en verdad al Señor Jesús, pero lo amaba conforme a su propia capacidad, a sus propias fuerzas, en un amor humano muy importante, al punto tal de defender al Señor y sacar su espada y cortarle la oreja a un ministril, a un siervo del pontífice. Y de todas las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, esta fue la última, estando el Señor Jesús sobre la tierra, y fue posterior a la resurrección del Señor Jesús. El relato está encerrado dentro de una de las últimas apariciones del Señor Jesús, particularmente con sus discípulos, antes de ascender a los cielos, y lo hace con ellos de una manera muy particular, realizando un milagro y proveyendo para ellos el alimento para luego de toda una jornada de pesca, darles, pues la realidad es que no habían llevado nada para comer. Lo que sí debemos tener en cuenta es que absolutamente nada en la vida, en las acciones
del Señor Jesús eran casuales o fortuitas o de un relato histórico de distintos sucesos que iban aconteciendo en su vida, sino que muchas veces hemos dejado bien en claro, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, que todo lo que el Padre hacía, eso hacía Él. Aún en estas relaciones personales, como en este caso, que el apóstol Juan, el más joven de todos los discípulos del Señor, se ocupa particularmente y únicamente de relatarlo. No hay en los otros evangelios este relato de una experiencia muy especial. ¿Y cuál fue esa experiencia tan especial? El Señor amaba a los suyos y los había amado hasta el fin. Así dice la palabra de Dios. Y cuando dice hasta el fin, es hasta el fin de todas las cosas, del cumplimiento de todo lo que Él debía realizar sobre la tierra y hasta el fin de la misma salvación de sus discípulos, y luego también en algo muy importante, que sus discípulos tenían el deber y por eso habían sido preparados por el Señor durante esos 3 años, casi 3 años y medio, de preparación de escuela bíblica con el Señor. El Señor siempre fue el que tomó la iniciativa con ellos, fue el que los llamó, los buscó, y así lo decía, y lo dice en su palabra. Él siempre fue el que tomó toda iniciativa de acción en buscar, elegir, orar y seleccionar a todos. Y tuvieron varias etapas de llamamiento, pues en el encuentro con el Señor, diríamos al principio, fue cuando le conocieron Andrés y los demás juntamente con Pedro, y se quedaron con él, pues les impactó de tal manera que no se pudieron separar más, aunque ellos eran discípulos o seguidores de Juan el Bautista. Pero había llegado el tiempo en que Juan el Bautista debía menguar, terminar un ministerio muy cortito de 6 meses, pero en esos 6 meses debía abrir el camino, allanar el camino donde el Señor habría de andar. Y luego hay otros momentos en que el Señor los vuelve a llamar, y fue cuando fue tras ellos y la invitación: venid y os haré pescadores de hombres. Y luego de su muerte sufrieron experiencias también los discípulos, pues nos relata la Escritura que volvieron cada uno a sus tareas. Y en este caso, Pedro volvió a pescar, como tantos otros discípulos que eran familiares y conocidos. Y en esta otra oportunidad, el Señor vuelve a llamarlos y a invitarlos. Esta es la bendición tan grande. Todo el Evangelio es un Evangelio de invitación, generosa invitación para las almas, para sus discípulos particularmente, pero también para todas las almas. A partir de ahí en adelante, a través de los tiempos, resuena la voz evangélica de invitación del Señor Jesús a las almas. Pero volviendo al tema de Simón,
decíamos que fue muy especial y distinta a todos los demás, pues trayendo a la memoria, el apóstol Pedro tuvo con el Señor una experiencia muy triste antes de la crucifixión del Señor. Y se quedó con eso en su corazón. Les invito a leer el pasaje para que lo tengamos claro, que luego del prendimiento del Señor, en Lucas capítulo 22 podemos leer, Lucas lo relata de la siguiente manera. En Lucas 22, del versículo 54 en adelante, nos dice: y prendiéndole, trajéronle y metiéronle en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y como una criada le vio que estaba sentado al fuego, fijóse en él y dijo: y éste con él estaba. Entonces él lo negó diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: ¿y tú de ellos eras? Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé qué dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Es uno de los relatos más impactantes de la experiencia entre el Señor y sus discípulos. Un discípulo que poquito antes había dicho: si es menester contigo, moriré. ¿Morirás conmigo? Y el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y este relato no hace detalles de otras cosas que fueron pasando mientras el Señor era lastimado, golpeado, torturado, escupido, burlado, despreciado totalmente. Y Pedro miraba de lejos todas estas cosas. Y esta palabra, cuando canta el gallo, a mí siempre me ha impactado y me ha conmovido hasta lo más profundo de mi corazón. Porque hay que estar delante de la mirada del Señor. Y me imagino, pobre Pedro, pobrecito, porque el Señor, a pesar de estar sufriendo todas esas cosas, tenía absoluto dominio de todo lo que estaba sucediendo. Y por encima
de todo lo que a Él particularmente y crucifixialmente, porque lo que sufría el Señor, luego vendría la cruz, el madero del tormento, pero esto ya también era cruz, el permitir que las tinieblas, que hombres inmundos y pecadores pusieran sus manos sobre Él y le hicieran toda suerte de herejías sobre su cuerpo santo, sobre un cuerpo que nadie había podido hasta ese momento, en este aspecto, poner sus manos sobre Él. Y se da vuelta y lo mira a Pedro. Y yo digo, no quisiera estar en los calzados de Pedro, pero a su vez me sentí muy grandemente avergonzado, porque el Señor también a mí me mira y a todos nos mira. Y la realidad es que orando en mi mente no podía levantar los ojos, con los ojos cerrados, Perdóneme. Pero lo único que pensaba era en esto. El Señor me mira. Y hay un himno, ¿no?, que dice: cuán penetrantes son los ojos del Señor. Y saliendo fuera Pedro, lloró amargamente. Cuánta amargura en su alma, en su corazón, como se le desmoronó todo su ser interior cuando comprendió lo inútil que era frente a este hecho de la cruz del Señor. Cuán cobarde el negarlo, en este caso frente a hombres y mujeres, tal vez por miedo a tener que pasar lo mismo que el Señor estaba pasando, avergonzado porque seguramente se acordaba, y así dice, de lo que el Señor le había dicho, y salió afuera y lloró amargamente. Esa vez fue la última vez que Pedro miró a los ojos y el Señor lo miró a Pedro. Fue una mirada de ojo a ojo. No es que una mirada vaga o errática, mirando a la multitud que lo rodeaba, que lo asediaba, que le gritaba, que le insultaba. Fue una mirada muy directa, a los ojos, de ojo a ojo, podríamos decir. Y qué profunda habrá sido para Pedro esa mirada. Y la realidad es que los evangelios nos relatan este hecho como la última oportunidad en este carácter en que Pedro pudo completar este vaticinio, esta profecía que el Señor había hecho con él. Pero el Señor había orado por él y le había dicho a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandaros, dice.
Como a trigo, como acostumbraban en aquel momento. Mas yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y estaba pasando por toda esa experiencia. Y después, aunque el Señor se les mostró y apareció delante de ellos, pero nunca Pedro hizo referencia a esto. Guardó silencio. Tal vez pensando que, bueno, si no digo nada, esto pasará desapercibido, o como olvidado, o como superado. Pobre Pedro. No sabía todavía con quién trataba, aunque había estado con él 3 años y medio. Trataba con el Dios del cielo, con el Señor Jesús, con aquel que había orado por él para que su fe no faltara y que nos demuestra el cuidado, la atención que particularmente tiene con cada uno de los suyos. Lo demostró en la misma cruz del Calvario, cuando atendió al clamor del miserable, pobre pecador que era colgado junto a él, y tuvo tiempo para atenderlo y decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a Pedro, al cual amaba realmente el Señor, ahora lo invita a venir, a sentarse y a comer lo que él mismo le había preparado: peces y un poco de pan que había. Y ahora lo vuelve a mirar y se dirige directamente a él. Y le dice: Pedro, ¿me amas? A ver, vamos a leerlo porque es importante no perderse ninguno de los detalles. Dice: y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos, habiendo resucitado de los muertos. Estoy en el último capítulo de Juan, en el verso 14. Y cuando hubieron comido, el Señor esperó, fue paciente, les dio el pan y los peces a todos, hizo gracias. Jesús dijo a Simón, ahí empezó. Eran 12, y tal vez habría algún otro más. Pero lo miró y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, y debemos... Las Escrituras son maravillosas, pues nos revelan el tono y el modo en que el Señor se dirigió a Pedro. Yo me imagino una voz tan tierna y dulce y sin rencor alguno, pleno de amor con su discípulo, el cual sabía, porque Cristo sabía todas las cosas,
y no tenía necesidad de que nadie le revelase nada. Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan que habrá quedado Pedro después de aquella noche y de un llanto tan amargo? ¿Cómo habrá quedado su corazón? ¿Cómo? ¿Con qué tristeza amarga habrá vivido por lo que hizo? ¿A quién se lo hizo? Hablamos de la traición de Judas muchas veces. No estuvo muy lejos, Pedro, porque la negación de él en otros evangelios nos hablan de imprecaciones y de insultos, pero rabioso. Pero después de esto, ¿cómo habrá vivido todos esos días? Por eso digo, no quisiera estar en los calzados de Pedro. Cuánta carga en su corazón. Y la realidad es que para el ministerio, en esa condición, estaba arruinado. No servía para aquel ministerio que el Señor quería y para el cual los había preparado. No podría servir más. Era el Señor Jesús, no es cualquier cosa. Muy fuerte, muy impactante, pero necesario para la vida de Pedro. Pues el Señor tenía que quebrantar todo lo que tuviera que ver con su naturaleza humana. Y ahora viene en su socorro. En su ayuda, en su auxilio y en su restauración. Dios restaura todas las cosas y todo lo que ha hecho es perfecto, dice un versículo del Antiguo Testamento. Venía a restaurar a ese pobre discípulo, hombre mayor, grande, tosco, duro, pescador rudo, y todas esas particularidades humanas de nada servían para lo que el Señor lo quería. Y esto nos habla de lo que es capaz el Señor, y cuando decimos de un Dios de amor, de justicia y de verdad, este es un claro ejemplo. Cuán redarguidoras fueron estas palabras del Señor a Pedro. ¿Y cómo se imaginan que lo habrá dicho el Señor mirando a cualquier lado, preguntándole como indiferente, o habrá clavado otra vez sus ojos en los ojos de Pedro? A nosotros se nos enseña que debemos aprender a mirar a los ojos. El Señor lo enseña. Lo miró. No lo dice la Escritura. Pero yo no puedo creer que haya estado mirando el mar en la oscuridad de la noche mientras le preguntaba esto a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Y el propósito no era sembrar celos o distintas categorías entre sus discípulos, pues Pedro lamentablemente volvió en otras oportunidades, y lo relata la palabra,
a pecar de distintas maneras. Una de ellas fue cuando el Señor le dio la visión del lienzo lleno de animales, algunos de los cuales eran inmundos y de los cuales él tenía que matar y comer. La respuesta de Pedro: Señor, nunca nada inmundo subió a mis labios o a mi boca. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Luego, cuando en su simulación disimulaba, por un lado con los gentiles, pero cuando estaban los judíos, fingía ser un judío y fue reprendido duramente por otro apóstol que no tuvo el privilegio de él, pero le resistió en la cara y lo retó. O sea que no es que se haya convertido en un hombre perfecto, pero Cristo tenía el propósito de restaurarlo. Y le pregunta de esta manera: ¿me amas más que estos? La respuesta de Pedro, fiel a sus características personales, fue inmediata. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y era cierto, le amaba con el amor de un hombre que amaba al Señor. Y le dice el Señor, en parte de esta restauración, la primera vez: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora tenía que cumplirse la oración del Señor de que su fe no faltara en Pedro, que a pesar de lo que había vivido, no obstante, escuchando la voz del Señor y de su llamado, respondiese a esta vocación a la cual el Señor le llamaba. Pero 3 veces le había negado, y cada vez más intensamente. Y el Señor, fiel a sus principios y a su amor, 3 veces le pregunta. Y uno diría, bueno, pero con la primera vez basta. Pero pues se ve, y creo que es lo correcto porque lo hizo Cristo, entonces está bien, fue por la segunda vez. Y le dice esta segunda vez, y la Biblia lo recalca. No podemos obviar ni una coma ni un tilde de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Todo tiene un significado, todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza. Lo hace una segunda vez. Y le dice, y ahora, otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no le preguntó más que estos. ¿Me amas? Respóndele, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Otra vez. Lo primero le dijo, apacienta mis corderos. Aquí le dice, apacienta mis ovejas. Corderos pueden representar al pueblo joven de Dios. Las ovejas al pueblo de Dios ya mayor. Era el rebaño de Cristo. Pedro tendría que ser el apóstol de los judíos.
Pablo, Dios lo llamó para ser el apóstol de los gentiles y padecer por él entre los gentiles. Pedro para el pueblo de Dios, para sus ovejas, para los judíos, tanto los más jóvenes como los mayores. Eran las ovejas del redil. ¿Se acuerdan cuando él oró en San Juan 10 y dijo: y tengo otras ovejas a las cuales también me conviene traer? Esas otras ovejas eran los gentiles, pero el redil, porque para eso él había venido, era a los suyos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero no los desampara, no los deja solos. Y aunque despreciado entre los hombres, no obstante, restaura a un hombre para que vaya más luego a seguir cumpliendo ese ministerio al cual lo había llamado y al cual lo capacitaría. Pero no termina ahí. Pues nos dice el versículo 17: y dícele la tercera vez. Qué reiterativo el Señor, ¿no? Cuán insistente. 3 veces ya me pregunta. ¿Cuántas veces le tengo que decir que le amo? Pero por algo lo dijo el Señor. Y lo hizo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí sucede algo, Pedro. Hasta entonces no había pasado. Pero dice: entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. Bendita y santa experiencia, porque con esta tercera pregunta, y seguramente todo el proceso que hubo en el interior de Pedro, la palabra distingue con tristeza a la tercera vez que el Señor le pregunta. Pero en esa tercera oportunidad se sella la restauración de Pedro. Qué precioso, hermano. Qué precioso. Porque el dolor, que es según este mundo, ¿qué dice? Obra muerte o tristeza. Mas el dolor, que es según Dios, obra arrepentimiento saludable, del cual no hay que, algo así, ¿no? Me dijo la hermana acá. Eso creo que lo dice Pedro mismo, o Pablo. Pero lo cierto es que lo que ahora experimentó Pedro lo levantó otra vez, caído de donde estaba. Porque luego le dice: de cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele: sígueme. Qué hermoso.
Ese es nuestro Señor. La palabra profética dice, no apagará, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Y cómo nos imaginamos el alma y el espíritu de Pedro? Como una caña cascada y como un pábilo que por la oración de Cristo apenas humeaba. Y volvió a donde antes, y volvió a su camino anterior, pero el Señor fue otra vez tras él. Lo restaura, lo sana, lo acaricia su alma, su espíritu. Y con estas 3 preguntas, es una manera de decirle también que estaba perdonado. Si el que enseñó que si 7 veces pecare contra ti tu hermano, perdónale, y aún hasta 70 veces 7, ¿no habría de perdonar a este siervo amado por el cual había orado particularmente y ahora completa su obra, no dejándolo caído en un hoyo de fango del cual no podría salir solo jamás? No había forma de salir de esa experiencia sin que Cristo tendiese su mano a él. Y lo hace de esta manera, para enseñarnos a nosotros también que a ninguno de nosotros nos ha de dejar o desamparar. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar, que no ha de perdonar, y que su amor es incondicional. Y al que ha hecho su Hijo y el que ha creído en su nombre, será su hijo y hermano eternamente. Y lo restauró para que vaya a cumplir su ministerio, el propósito para el cual Cristo le salvó y le llamó y le invitó a seguirle. Y Pedro le siguió. Pedro le siguió. Qué hermosa experiencia para nosotros, que solamente lo puede vivir alguien que es hecho un hijo de Dios, alguien que tiene a Cristo en su corazón, alguien que tiene la persona bendita del Espíritu Santo en su corazón y en su vida. No importa, no es que no importa, pero no hay nada que el Señor no pueda restaurar. No hay a nadie al cual el Señor no le dé la oportunidad. Lo que sucede es que tal vez tenemos que pasar como Pedro, la experiencia de experimentar en nosotros y sobre nosotros la mirada de Cristo. Y ser avergonzados, pero que después esto nos lleve también a un genuino y verdadero arrepentimiento. Y esta fue una experiencia de Pedro, pero también puede ser la nuestra, de otra manera, de otra forma, pues el Señor nos quiere a sus pies y nos invita y nos dice, sígueme. ¿Para qué?
para que en cada uno de nosotros se puedan cumplir aquellos más santos propósitos por los cuales Dios me salvó. Quiera Dios que no nos quedemos en una experiencia de llanto amargo, nada más, pues el llorar no salva. El llanto que hizo Pedro esa noche fue de mucho remordimiento y tristeza y dolor, pero necesitaba este encuentro y estas palabras y esta mirada de Cristo para restaurarlo y para levantarlo. Y esa invitación sigue estando para todo aquel que quiere creer que Dios es capaz y el Señor es capaz de hacer esto. Quiera Dios que todos los que estemos acá, tengamos la experiencia con Cristo que debemos tener. Mientras hay tiempo, mientras que se dice hoy, mientras que el Señor nos da esta bendita oportunidad. Que el Señor, pues, nos bendiga, queridos hermanos. Amén.